Buenos días, mi nombre es Carmen, somos de la preparatoria Guaynabolato del grupo primero 8 y vamos a hablar sobre la segunda unidad de nuestro libro de lógica en representación de nuestra maestra Indira Dolores Uzarra La Costa. A mí me tocó el primer tema ¿qué es el concepto? El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple apreciación de las cualidades esenciales de los objetos. La idea concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Un concepto es una forma de pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Idea también es una idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción. El concepto se caracteriza por la forma en la que se dicen las palabras. El concepto es la primera idea que se viene a la mente cuando te hablan de las características de un objeto. Por ejemplo, cuando te dicen animal que ladra, se te viene a la mente perro. O animal de cuatro patas, se te puede venir a la mente cualquier animal que tenga cuatro patas, por ejemplo, perro, gato, tigre, león. En fin, el concepto es la representación de algo. Es la primera idea que se te viene a la mente cuando te hablan de la característica esencial de algún objeto. Algunas palabras que se utilizan para representar al concepto sería idea, pensamiento, representación, características. Y algo que caracteriza y distingue al concepto es para qué fue creado y por qué. En esta segunda unidad vimos sobre qué es el concepto, qué lo distingue y sobre qué trata. También de qué palabra se deriva la palabra concepto. Yo me llamo Yumaira y me tocó hablar sobre el segundo tema de la unidad 2. Naturaleza y función del concepto. El concepto captura la esencia de las cosas, pero primero hay que aprender a ir más allá de lo superficial. El concepto no solo se deriva sobre lo que puedes ver a simple vista, sino también lo que hay más allá de eso. ¿Qué tienes que hacer para captar la esencia de algo? Observar muy bien algo o alguien para así determinarlo, no solo por fuera, sino también por dentro. Y no me refiero a lo que contiene por dentro, sino el carácter, sus actitudes, etc. Hay que analizar, comparar, comprobar y experimentar. El origen de los conceptos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos. La percepción o sensibilidad, que consiste en captar por medio de los sentidos los datos o las características que tiene. La abstracción consiste en identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales, que vienen siendo las accidentales. La generalización o conceptualización consiste en formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia. No refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto sin denotar su individualidad. Los representa en su generalidad, mediante atributos esenciales. No refiere a individuos, sino a una clase o conjunto de estos. No debemos confundir las operaciones mentales. Y la operación mental viene siendo las fases, la percepción, la abstracción y la generalización. La forma lógica es el concepto o la clase. La forma de expresión, el término o palabra. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás para que no sea confundido.
Esto facilita a los seres humanos organizar y clasificar el conocimiento que tienen de la realidad y formular juicios o presentar argumentos de manera precisa y coherente. Características esenciales y accidentales. Las notas o características esenciales son las que no podemos sin las que no podemos pensar en el concepto. Las notas o características accidentales que pueden existir pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. Por ejemplo, la característica esencial de un lápiz es que es un instrumento que sirve para escribir, y la característica esencial accidental es que tiene un borrador, su forma, el color, etc. Otro ejemplo puede ser el de una maleta. La función principal de este objeto es transportar ropa o objetos en un viaje. Esa viene siendo la cualidad esencial. Y la accidental es que puede ser de plástico, de lona, etc. Voy a hablar sobre el tema 2.3, que son las propiedades del concepto. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales, que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los cuales se aplica dicho concepto. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. A menor comprensión, mayor extensión. Por ejemplo, en comprensión sería figura geométrica y en extensión sería triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etc. Soy Javier y voy a continuar con el tema 2.3, la propiedad del concepto. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de extensión que está realizada de lo que presenta y por su comparación o relaciones con otros tipos de conceptos. Conceptos genéricos o superordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. Conceptos específicos o subordinados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Conceptos coordinados son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Considera el siguiente ejemplo. El concepto bebidas alcohólicas es superordenado o genérico respecto a los conceptos cerveza, vino, tequila, vodka o ron, que son conceptos subordinados con respecto a que las especies cerveza, vino, ron, tequila, vodka y ron son conceptos coordinados entre sí, aunque entre ellos existen una diferencia que los identifica. Veamos el esquema que los presenta. Ahora te mueves y nomás. Bebidas alcohólicas sería el concepto supraordenado. Bebidas alcohólicas, conceptos subordinados, cerveza, vino y ron, conceptos subordinados, diferencias específicas, cerveza de cebada, vino de uva, ron de caña. ¿Ya? Mi nombre es Karime y yo les voy a hablar sobre la relación y operación entre conceptos. Agrupación en clases o géneros de los conceptos. En las relaciones que se establecen entre los conceptos se llaman predicables, a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Predicables esenciales. Género en los conceptos que abarca las especies que tienen algo en común. Especie en conceptos que agrupan individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica. Es un género cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Por ejemplo, las especies son la silla y el género es el mueble. La diferencia específica es porque sirve para sentarse. La cama, al igual que la silla, es un mueble
y su diferencia específica es porque sirve para dormir. Y el ropero también es mueble y su diferencia específica es porque sirve para guardar ropa. Predicables no esenciales. Propiedad o lo propio. Es un concepto que, al ser predicado del sujeto, alude a una nota que para ser exclusiva y característica, aunque no sea un constitutivo esencial, accidente. Es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente del ordinario es reparable, pero puede darse el caso que sea permanente. Como por ejemplo, la ruta de Lima a los pasajeros públicos de transporte. Su especie viene siendo es un transporte. Su género es un camión. Diferencia específica, la ruta de Lima. Y su propiedad es pública. Y accidente es el pasajero. Operaciones y conceptuadoras, clasificación y división. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. Esto no es algo nuevo para nosotros, ya que hemos visto algunas clasificaciones y divisiones, como la de los seres vivos y de las figuras geométricas. Clasificación. La clasificación es la operación que agrupa clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En la clasificación obtenemos diferentes especies contenidas en un género. En esta operación conceptual intervienen tres elementos. 1. El concepto o su extensión clasificable. 2. Las partes clasificadas, clases o especies. 3. El criterio de clasificación. División. Dividir proviene del latín dividere, que significa partir, separar. Si clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases o a los individuos con base en sus coincidencias. La división es una operación inversa, es un proceso analítico que consiste en componer un todo en sus partes. Así, entendemos por división análisis o compresión de una totalidad en sus partes esenciales. La división va de lo general a lo particular, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general. En esta operación lógica intervienen tres elementos. 1. En todo aquello que se divide. 2. Las partes o elementos de que se compone. Y 3. El criterio de división. Como por ejemplo, música. Su división viene siendo la melodía y el ritmo. Un automóvil, su división sería el transporte y el paisaje. Y el estudiante, su división sería persona y aprendiz. Mapas conceptuales. Es una estrategia que permite organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Los mapas conceptuales permiten reservar proposiciones, ya que estas se integran a partir de los conceptos y representan al sujeto y al predicado. Los conceptos se representan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante una palabra de enlace o conectores a través de líneas o flechas que indican la direccionalidad de las relaciones. Como vimos en sus relaciones, los conceptos pueden ser subordinados, coordinados y subordinados, dependiendo del nivel de inclusividad que tengan. Los mapas conceptuales permiten organizar lógica y estructuradamente los contenidos de aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar información
significativa o importante de la información superficial. Interpretar, comprender e inferir a partir de una lectura realizada. Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de subordinación e interrelación. Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje interrelacionado, pudiendo precisar si un concepto es válido e importante y si hacen falta enlaces, lo cual permite determinar la necesidad de investigar y profundizar en el contenido. Insertar nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento. Organizar el pensamiento. Expresar el propio conocimiento actual acerca del tópico. Organizar el material de estudio. La cartografía conceptual. La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y comunicación de conceptos basada en el pensamiento complejo. La CC, aportada un método preciso para contribuir conceptos académicos y comunicarlos dando cuenta de sus relaciones de organización, lo cual posibilita el proceso de comprensión. Propone de los siguientes 7 ejes para contribuir de una forma estandarizada a los conceptos. Eje nacional. Se da a una aproximación al concepto establecido de su definición corriente y el origen de las palabras o palabras de las cuales se compone. Eje categorial. Se describe la clase general de conceptos dentro de la cual está incluido el concepto de cuestión. Eje de diferenciación. Se establece una o varias proposiciones en las cuales se muestra la diferencia entre el concepto y otros similares. Eje de ejemplificación. Se describen proposiciones que ejemplifican el concepto con otros específicos. Eje de caracterización. Se describen las características esenciales del concepto. Eje de subdivisión. Se construyen las clases en las cuales se clasifican o divide el concepto. Eje de vinculación. Se establecen las relaciones